eso, de la amistad salir ilesos, tiesos en esta inexperiencia. Lo decíamos en el arranque, también vamos a hablar a propósito del proyecto Alas Uruguay. ¿En qué se encuentra esa situación? La semana pasada, concretamente, se había anunciado un entendimiento entre los ex trabajadores de Pluna y el gobierno para finalmente otorgar los fondos necesarios. Y se decía que esta semana era clave, o que iba a ser clave. A ver, Daniel, ¿de qué se trata? ¿Será efectivamente una semana clave esta? Bueno, tiene que serlo, además porque hay plazos que están corriendo en este tema que son importantes. En las próximas 48 horas se va a concretar una nueva reunión entre Homero Guerrero y también Pedro Bonomo y los representantes de Dirus, la empresa formada por los ex trabajadores de Pluna, para cerrar este acuerdo seguramente, en base a que el Fondes va a prestar esos 15 millones que pidió la empresa Alas Uruguay, y por otro lado, lo que sí está todavía para resolver es qué pasa con los aviones. La flota de Bombardier que pertenecía a Pluna y que, bueno, los trabajadores quieren usar parte de estos aviones para el nuevo emprendimiento. Allí está el tema importante, qué pasa con estos aviones, si se van a usar 4 de los 7, y si no es así, ¿qué otras fórmulas hay? Porque lo que se necesita es que sean Bombardier del mismo tipo para no perder tiempo en cuanto a acreditaciones de vuelo, entrenamientos, etc. ¿Y qué pasa? Una pregunta clave también es qué pasa con esas eventuales acciones legales que se habrían establecido en el exterior y que pueden terminar, por ejemplo, con el embargo de uno de los aparatos. Exactamente. Para Alas Uruguay no hay riesgo porque esta es una nueva empresa, no es una continuidad de Pluna y por eso se entiende que no hay riesgo judicial. Desde Argentina, el presidente de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos les informó aquí en Montevideo que no va a haber juicios de parte de los ex trabajadores de Pluna en Buenos Aires. Tampoco hay datos certeros de que en Brasil vaya a haber también alguna acción judicial, como se dijo que puede haber de parte de agencias de viaje. Pero bueno, esa es la tesis que manejan los trabajadores de la ex Pluna, que entienden que no hay riesgo y por eso van a apostar a utilizar estos aviones. A propósito de agencias de viaje y de viajes que quedaron truncos, de alguna manera los trabajadores están analizando la posibilidad de contemplar a aquellas personas que perdieron su boleto como consecuencia del cierre de Pluna. Exactamente, bueno, se va a contemplar justamente a las personas que por el cierre de Pluna hayan quedado sin poder viajar a los destinos que va a cubrir Alas Uruguay en principio, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay como una cortesía, pero esto se va a hacer. Claro. Se van a contemplar estas situaciones para aquellos que tengan el boleto, ¿verdad? De todas maneras, la estrategia, el plan de negocios, el plan de vuelo de alguna manera de Alas Uruguay cambió, no se modificó. Exactamente, está claro que los tiempos son más cortos y obliga a tener otro margen de maniobra. Por lo pronto ya no se habla de los 7 aviones, se habla de 4. En principio el proyecto implicaba 580 ex trabajadores de Pluna, un número cercano a esa cifra. Bueno, se va a arrancar con unos 300 en función de que el esquema de negocios con 4 aviones hay que reducirlo. Y si la empresa se consolida y el negocio camina, bueno, la idea es ir incorporando justamente a los otros trabajadores. Recordemos, Alfredo, que el tema de la viabilidad económica y sobre todo en el arranque de este proyecto es todavía uno de los obstáculos más grandes que se ve desde el gobierno, de aquellas voces que no están tan convencidas de este proyecto. Y por eso, bueno, también el hecho del cambio en el esquema de negocios puede haber acercado un poco las partes en las últimas horas. Claro, máxime cuando se ha contemplado buena parte de la conectividad perdida en su momento cuando justamente se cerró Pluna. Este es el panorama, digamos, más positivo que se pueda definir. Ahora, ¿qué pasa si no hay entendimiento esta semana? Y bueno, lo que decíamos de los plazos que son claves. Recordemos, el día 27 se cumplen los 6 meses que por ley tenían prioridad los trabajadores para utilizar los aviones, que el fideicomiso pudiera ceder el usufructo de los aviones. La fecha de promulgación de esa ley vence el 4 de julio de los 6 meses, por lo cual, bueno, ahí se puede interpretar que el plazo se extiende un poco más, pero no queda mucho tiempo más. Así que, si no se empieza ahora ya con la gestión definitivamente de Alas Uruguay, es muy difícil que esta compañía pueda empezar a volar en el último trimestre del año, que es cuando quieren los trabajadores de Dirus, de Alas Uruguay, comenzar a operar. Si no, el negocio es muy difícil que sea viable y por eso esos plazos son importantes. Además, el gobierno tiene que resolver qué pasa con los aviones, si son los 7, si son 3, si son 4, qué es lo que queda de esa flota, hay que pagarlos a la Scotiabank, obviamente esa deuda hay que pagarla y eventualmente cómo los puede negociar el gobierno. Además, Alfredo, hay un tema que es importante. Uno se pregunta, ¿el gobierno va a querer tener este tema abierto todavía de cara a la próxima campaña electoral? Sí, seguramente no. Seguramente no. Claro. Más allá de lo que pase con la nueva aerolínea, si existe o no, está claro que el tema de los aviones hay que resolverlo seguramente en los próximos meses. Bueno, y en el final brevemente, ¿qué ha sucedido o en qué términos se encuentran las causas judiciales que se iniciaron después justamente del cierre de Pluna y tras la subasta incluso? Bien, la última consulta que hicimos hoy a nivel judicial tiene que ver con los plazos de estas causas vinculadas a la ex Pluna. Recordemos que hay 3 grandes causas a nivel de la justicia de crimen organizado. El supuesto vaciamiento de Pluna por parte del socio privado Leadgate, también la denuncia que hace ANCAP por los cheques
que emitió Leiden y también si hubo irregularidades en la cesión del aval a Cosmo en el momento de la subasta de los aviones. Son 3 temas que maneja el fiscal Juan Gómez. Por lo que sabemos, hay audiencias hasta el 22 de julio a nivel de testigos, o sea que difícilmente se pueda avanzar antes de esa fecha en algo en cuanto a resultados. Va a haber más audiencias, citaciones, está la feria judicial de por medio, esas cosas a veces dilatan un poco los procesos, pero lo concreto es que recién en agosto seguramente la jueza de Los Santos va a tener todos los elementos y eventualmente algún pedido del fiscal para resolver. Bueno, a propósito de temas judiciales, fue noticia la semana pasada prácticamente que el final de un larguísimo proceso judicial en el ámbito penal que no ha terminado porque ya se ha anunciado una apelación. Ustedes saben, la semana pasada se conoció la sentencia condenatoria de los hermanos Peirano a propósito de la crisis 2002 y fundamentalmente el cierre del Banco Montevideo. Bueno, queríamos tener una puesta a punto a propósito de en qué situación se encuentran aquellas personas que fueron afectadas y que iniciaron demandas en su momento y que terminaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de sus representantes, la cara visible, la voz, es la escribana Alicia Barbani, a quien recibimos con muchísimo gusto en la noche de hoy. Escribana, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rafael, a usted. ¿Cuánta gente, escribana, ha podido, si es que se ha podido recuperar el dinero? Eran unos 540, 539, Éramos, ¿no? 1.476 damnificados, de los cuales en el 2002 el Banco Central solamente le dio la calidad de ahorristas de una forma totalmente irregular a 22 personas, entre ellos 3 gerentes del Banco Montevideo, la hermana de un gerente. Le quiero decir que fue bastante grosero el tema de cómo se decidió en ese momento. A raíz de eso, y como no tuvimos éxito en nuestro país con el tema de la justicia, muy lenta, todos los juicios se perdieron, no encontraron responsabilidad del Banco Central, fue que nos decidimos ir primero a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y después se demandó al Estado y tuvimos ahí una sentencia que en parte nos favoreció, pero que aún estamos esperando el cumplimiento. ¿Son 539? Ahora sí, 539. Todavía no han recibido nada. No, lo único que recibimos fue lo que la Corte sentenció, que era que tenían que darnos un daño inmaterial que se había evaluado en la suma de $3.000 a cada uno. Escribana, esta sentencia que se conoció la semana pasada, ¿en alguna medida ayuda en su posición o en la posición de ustedes en el reclamo? Bueno, a ver, desde el primer momento venimos defendiendo lo que nosotros sabemos que tenemos razón y que es la verdad, de que nunca se envió el dinero al exterior, que nunca dimos nuestro consentimiento y habían pruebas totalmente, más que de manifiesto, de que no teníamos nada que ver con ese tema, que habíamos sido víctimas de un fraude muy grande y que al principio, como ellos estaban procesados con prisión y no tenían condena, siempre dice el Código Penal que se presume inocente. Bueno, ahora la condena está, las pruebas están, más no podemos seguir aportando, que indudablemente el Estado uruguayo en este momento en la cuestión nuestra aplicó 2 criterios distintos, porque en el 2011 salió la sentencia del caso Hellman. Se cumplió en forma inmediata. Nosotros, la sentencia nuestra sale el 18 de noviembre del 2011, de lo cual le decía la sentencia que tenía que nombrar un órgano donde nosotros nos tenemos que dirigir en el plazo de 6 meses, a contar del 18 de noviembre del 2011. Estamos en el 2013, los plazos siguen corriendo. Un proceso legislativo también allí, porque el gobierno decidió... porque lo entendió mal, mandó una ley, otra vez vuelve a ser juez y parte, crea una comisión asesora, pero el que va a definir en nuestra situación es el propio Poder Ejecutivo, y no puede ser si el Poder Ejecutivo fue demandado. Ahora, ¿usted cree que entonces con esta sentencia de alguna manera el gobierno, el Poder Ejecutivo se va a ver en la necesidad de efectivamente... Rafael, yo creo que no era necesaria una sentencia condenatoria, si bien era un tema de justicia, porque indudablemente el fraude fue muy grande y ellos delinquieron, y tienen que pagarlo. En otros países, en Estados Unidos, el mismo fraude se condenó con cadena perpetua. Ya tuvieron la condena moral, lo dije el otro día, social, que eso es importante. ¿Usted se los ha cruzado? Nunca, por ahora, gracias a Dios, nunca. Mucha gente sí. ¿Y sabe cómo va a reaccionar cuando los vea? Si los ve, sí sé. Sí sé. ¿Y cómo va a reaccionar?
Es difícil porque después de tantos años y después de todo lo que ha ocurrido, a veces pienso que sí, que si estoy en un lugar público voy a reaccionar. Mi hijo estaba, por ejemplo, en un supermercado, esto de hace algunos años, y se cruzó a Dante Peirano y empezó a gritar en el supermercado, guardia, guardia, un ladrón. Pensaron que estaban robando las mercaderías y lo dijo por él, abandonó el carro y se fue. O sea que era mi hijo que había sufrido todas las consecuencias vividas en mi hogar, porque realmente fue mal, perdimos todo, lo hicimos con mucho sacrificio y hoy por hoy también el Estado fomenta el ahorro, ¿no? ¿Cuántos han quedado por el camino, lamentablemente, en estas circunstancias? Muchos, ¿Cuántas personas han muchísimos. fallecido? ¿Quiere que le diga la verdad? Arriba de los 200. Hace 2 semanas falleció el horrista, digamos, el que era el mayor de todos, el que era más viejo de todos, por decirlo de una forma para que lo entiendan, tenía 98 años, Rafael Pastorino, y estaba en una casa de salud hacía muchísimo tiempo. ¿Y los herederos siguen con los reclamos? Sí, claro. Sí, ya es un tema, ¿no? ¿Usted cree que finalmente cuando se concluya, porque bueno, la defensa va a apelar, de hecho ya ha dicho que el argumento va a ser que ellos venían cumpliendo hasta que el Banco Central decide la intervención del Banco Montevideo, que van a ser finalmente extraditados a Paraguay? Yo pienso que sí. También tengo entendido, mire, yo le voy a explicar. Ellos ya se insertaron a la sociedad, quizás para ustedes y para el pueblo uruguayo pasaron 11 años y es mucho tiempo. Para nosotros estoy sentada aquí, parece que fue ayer, 21 de junio, 24, cuando nos enteramos. Ellos ya se insertaron a la sociedad como si nada. Están dedicándose a la intermediación financiera. Están construyendo edificios, de hecho ya inauguraron unos que ahí frente al túnel donde está una sociedad médica, hay un edificio que se llama Universidad Montevideo, puedo decirlo, es de ellos, es un hostel aparentemente para los que vienen del interior, del Opus Dei. Yo entiendo todo y respeto, pero a nosotros no nos han respetado. Viene una justicia que en realidad llegó lenta, pero bueno, llegó una condena de 9 años y yo quiero creer que en este momento se tiene que hacer justicia con el tema nuestro, que fuimos víctimas de esta brutal estafa, que recorrimos el mundo porque acá todo el mundo nos dio la espalda. No se defendieron nuestros derechos, como hay tantos derechos que no se defienden. ¿Ustedes creen que el Estado tiene que responder más allá de si efectivamente ellos son extraditados a Paraguay? Por supuesto que sí, porque acá hubo un organismo de contralor el cual nosotros pagamos todos los ciudadanos para que controlen y falló. Escribana, después de conocida la sentencia, ¿ustedes han sido de alguna manera contactados, convocados por el Ministerio de Economía? De la sentencia condenatoria. Después de la sentencia condenatoria, digo, desde el Ministerio de Economía, ¿a ustedes los artistas afectados? ¿Usted dice de la Corte por el caso nuestro? Sí, claro. Sí, claro. Porque nos tocó a nosotras tener que hacer el trabajo de ubicar a cada uno de los ahorristas para decirles, miren que tienen $3.000 para cobrar, que está en una cuenta a su nombre. Fue un trabajo bastante ahora siente que está más cerca la posibilidad de cobrar. Yo siempre estuve convencida de que íbamos a cobrar. Está bien, de eso no cabe duda. No cabe duda, pero ¿siente que ahora está más cerca? Sí, siento que sí. Bien. Escribana, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a usted. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Con muchísimo gusto, como siempre lo hacemos, los invitamos para nuestro próximo programa, el lunes, aquí en el 20, a partir de las 21:30. Que pasen muy bien. Chau, chau. Tiesos en esta inexperiencia por el no a la convivencia, preso de la desilusión. En todos estos años de rock y desengaño, la pasión